¿Han traído Biblia, hermanos? Vamos a ponernos en pie. Busque el Evangelio según Juan, capítulo 20. Evangelio según Juan, capítulo 20. Versículos del 19 al 23. Cuando lo tengan, me dicen amén, por favor. Evangelio según Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23. Cuando Jesús ya no es el centro o ya no está en el centro. Dice la palabra del Señor: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Padre, tomamos esta escritura queriendo encontrar un mensaje para nuestras vidas esta mañana. Estamos muchos como los discípulos. Ha llegado la noche en muchas de nuestras vidas. Se han cerrado muchas puertas y nosotros tenemos miedo. Permite que el Espíritu y esta palabra no vuelvan vacías, sino que den fruto al 100%. Danos un corazón receptivo, una mente abierta al mensaje que tienes para todos los que aquí estamos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Siéntense, hermanos. Cuando como pastores tomamos la escritura buscando un mensaje de Dios para su pueblo, primeramente uno ora, reflexiona y le pregunta a Dios no qué es lo que uno tiene que predicar, sino que le pregunta al Señor: ¿qué es lo que tu pueblo necesita? Y en esa búsqueda de encontrar qué es lo que el pueblo necesita, uno va a la Escritura y en la Escritura puede encontrar el mensaje de Dios para su pueblo de diferentes formas. Reflexionando un texto completo, haciendo énfasis en las ideas que están entre los versículos, o también encuentra una frase que lo inquieta, que lo toca, que resuena en la mente y resuena en la mente y resuena en la mente, y es allí donde fluye la inspiración del Señor y dice: acá está la palabra que mi pueblo necesita. En este texto hay una palabra que resonaba y resonaba y resonaba y resonaba. Dice el versículo 19: cuando llegó la noche del mismo día, primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, vino Jesús, y luego viene esa palabra. ¿Puesto en qué? ¿Por qué no se puso en la puerta? ¿Por qué no se puso a la par de uno de ellos?
Y el texto griego dice literalmente, Él llegó y se puso en medio de todos los que ahí estaban. Y al reflexionar este texto decía, aquí está el problema. El problema de que nosotros estamos pasando muchas circunstancias, el problema no es que estemos pasando circunstancias como las pasaron estos discípulos. El problema que tenemos es que Jesús no está en medio ya de nuestra vida. Que Jesús ya no es el centro de nuestra existencia. Ahí radica el meollo y el problema de todas las cosas que estamos pasando. Porque en muchos de nosotros Jesús ha dejado de estar en el centro de nuestra existencia. Probablemente lo estuvo cuando recién iniciamos nuestra vida cristiana, nos enamoramos tanto del Señor, amamos sus cosas, amamos su palabra, amamos las alabanzas, amamos el evangelismo, amamos en el servicio, pero poco a poco fue feneciendo y feneciendo y feneciendo y feneciendo ese amor por Dios, esa importancia que le dábamos a Dios. Y Jesús desapareció del centro. Jesús desapareció incluso de nuestra propia vida. Ya no es la prioridad del Señor. Ya no es la prioridad las cosas de Él. Ya no es la prioridad su reino. Y por eso es que hoy nos encontramos enfrentando diferentes dificultades, como ya las vamos a ver que enfrentaron los discípulos, y no encontramos salida. Las puertas se han cerrado, nos da miedo, estamos en la oscuridad. No, todas esas cosas son parte del diario vivir, pero hay una gran diferencia enfrentar todas estas cosas cuando Jesús está en el centro, y hay otra gran diferencia cuando Jesús no es el centro de mi vida. ¿Alguien dice amén a eso, iglesia? Y por eso es que esta mañana hay que reflexionar todos nosotros acá sentados, disfrutando de esta escritura y preguntarnos a nosotros mismos, ¿es Jesús el centro de mi existencia? ¿Es el Señor el centro de mi vida? Porque, como digo, el Señor ha sido desplazado del centro de nuestra existencia. Y en lugar de que el Señor sea el centro de nuestra existencia, hemos puesto probablemente a un hombre, hemos puesto a una mujer, hemos puesto un negocio, hemos puesto el trabajo, hemos puesto el dinero, hemos puesto lo que usted quiera. Por eso el Evangelio de Mateo decía, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y las demás cosas vendrán? Sí, pero el Jesús es el centro. Jesús es el centro. Hoy en muchos de nosotros ya no es el centro. Y no es porque yo lo diga, es que nuestras acciones demuestran que el Señor no está en el centro de nuestra vida. Si el Señor fuera el centro de nuestra vida, las prioridades serían otras, ¿no cree usted? Si el Señor fuera el centro de nuestra vida, nuestras acciones serían otras, ¿no cree usted? Si el Señor fuera el centro de nuestra vida, estaríamos entregados a sus cosas, ¿no cree usted? Pero claro, en muchos ya no está en el centro el Señor. ¿Dónde ha quedado el Señor? Por ahí escondidito, ahí de último. ¿Dónde ha quedado el Señor? Ahí solamente cuando lo necesito. Y me ha quedado ese nombre nada más de creyente, pero en realidad yo ya no sigo a Jesús. En lugar de yo estar siguiendo a Jesús, Él me anda siguiendo a mí para que yo vuelva a sus caminos y a amarle por sobre todas las cosas. Los discípulos en este texto están aterrados por la ejecución de Jesús. Recién lo han crucificado.
Son un par de días que ha ocurrido esa situación, y al ocurrir esto, ellos se llenan de temor. ¿Por qué? Si le ha ocurrido eso a nuestro líder, a nuestro maestro, ¿qué les espera a ellos? Lo mismo. Por eso el texto que ahí aparece es: estaban reunidos por miedo de los judíos. Claro, están reunidos como antes se reunían, ¿verdad? Pero hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que antes estaban reunidos, ¿y quién estaba en medio de ellos? Ahora están reunidos, pero ya Jesús no está con ellos. Ya no está con ellos. Antes tenían diferentes dificultades y problemas, y por ejemplo María en Juan capítulo 2, se les acabó el vino, esto y lo otro, y María, ¿cómo resuelve sus problemas María? Hagan lo que Él. De repente se acercaban los enfermos, se acercaban las personas lunáticas, endemoniadas y todo, llegaban donde los discípulos, y los discípulos simplemente decían: ahí está el que sana. Tenían temor de que sucediera algo, pero ahí estaba Jesús, y el solo hecho de que Jesús estaba en medio de ellos les daba la seguridad. Pero hoy ya no está Jesús con ellos. Por lo menos físicamente. O por lo menos en la mente de ellos ya no está Jesús presente. Y al no estar Jesús presente en la mente de ellos, hay un vacío que la comunidad ya no puede llenar. Ya no pueden escuchar sus palabras. Ya no pueden escuchar sus sermones, ya no pueden escuchar las cosas que Él hacía, bendiciendo a las personas con ternura, a los desdichados. Están en el mar, hay una tormenta, pero a pesar de que hay problemas, todos recurren ¿a quién? A Jesús. Se están a punto de hundir, pero no hay problema, porque si Jesús va ahí en mi barca, aunque esté difícil la cosa, pero Él va a hacer que se calme la tempestad y que lleguemos hasta el otro lado. Pero el problema de hoy, de Juan capítulo 20, es que Jesús ya no está. Y la pregunta que nos surge en esta mañana es: entonces, pastor, ¿y hay esperanza en nuestras vidas? Si ha llegado la noche, que ya vamos a exegetar el pasaje, ¿hay esperanza si ha llegado la noche? ¿Hay esperanza si están cerradas las puertas? ¿Y hay esperanza si hoy por hoy tenemos miedo? Veamos lo que dice el pasaje. Dice el versículo número 19. Vayan subrayando tres cosas importantes. Primero, dice la primera expresión: cuando llegó, ¿qué? Primer frase: ha llegado la noche en Jerusalén. Segunda frase: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, el primero de la semana. Ahí viene la segunda frase: estando las puertas, ¿cómo? Esa es la segunda frase. Primero, cuando llegó la noche. La segunda frase: estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. Y la última frase que vamos a reflexionar es: ¿por qué? Por miedo. Hay tres cosas que aparecen en el pasaje. Número uno: está anocheciendo en Jerusalén. Número dos: las puertas están cerradas. Y número tres: ellos tienen miedo. Hablemos de esas tres cosas que llegan a los discípulos y que llegan a nuestra vida. No quiero hacer mucho énfasis en los discípulos, porque al fin y al cabo ellos disfrutaron de la presencia de Dios que les dio paz. Quiero hablar en esta mañana de cuando nosotros enfrentamos esas tres situaciones. Hay momentos en la vida que llega la noche a usted. Hace muchos años, o dos quizás, o tres, fuimos a predicar a la isla. Hay una isla, se me ha olvidado el nombre, que uno llega a la Costa del Sol y luego se va ¿cómo se llama? En lancha
a esa isla y fuimos a predicar junto con unos hermanos misioneros que habían venido de Houston y también nos acompañó un pastor que hoy tiene una iglesia aquí por la avenida Bernal. Y de repente le dice el pastor misionero: mire, yo quiero que usted predique. Y comenzó a predicar. Y yo recuerdo que pusimos, llevábamos en la lancha juguetes para los niños, llevábamos Biblia, llevamos esto, lo otro. Uno llega a esa isla, un calor insoportable, mosquitos por todos lados, mire, nada de paz y un sudor de ese pegajoso, la ropa se pega a la piel y los mosquitos y la picazón y los zancudos y habíamos llegado desde temprano. Y yo recuerdo que la tarde, los hermanos muy lindos ahí en la isla nos estaban esperando, dando lo mejor de ellos. Nos tenían pescado, nos tenían ensalada, nos tenían una sopa de mariscos, delicioso todo eso. Después de que nos dieron el almuerzo, se recogió una ofrenda para que ellos no inviertan lo que tenían. Cada quien puso y digo, mire, dejémosle esto a los hermanos que nos hicieron la comida. Y después de eso va a comenzar a trabajar, llevar los bafles a una cancha que había ahí, llevar las sillas, preparar todo, ordenar todo, preparar las alabanzas, preparar lo otro y aquello. Y yo recuerdo que estaba así, todo inquieto, y el calor y los mosquitos y todo eso. Y de repente yo me senté en la silla y dije, voy a escuchar palabra. Y le voy a ser honesto, yo esperaba y dije, tal vez va a predicar uno de estos misioneros, pero cuando dijeron, va a predicar el pastor fue, ay, dije yo. Pero en eso, quizás el Señor quería que yo escuchara ese sermón. Y mire, hermano, el hombre comienza a hablar. Y habló de un texto que en este momento no se me viene a la mente qué texto fue. Solamente habló de que hay momentos en nuestra vida que llega la noche. Y comenzó a explicar. Y él comienza a contar lo que le ocurrió cuando su hijo adolescente, estando sanito, estando sin ningún problema de salud ni nada, con toda la vida por delante, de repente cae enfermo, de repente le detectan cáncer y en cuestión de 3-4 meses el niño se fue con el Señor. Y él planteaba este tema: cuando la noche llega a tu vida. Y quiero decirle que quizás estuvo él predicando durante 50 minutos, durante 1 hora, y todos los que estamos poniendo atención ahí a la palabra que Dios estaba dando, muchos de nosotros estábamos llorando. ¿Sabe por qué? Porque hay momentos que va a llegar la noche a su vida. Yo después lo fui a abrazar y le dije, pastor, qué tremendo lo que Dios le ha hecho pasar a usted. Qué tremendo cómo ha tenido que sobrevivir ante esta circunstancia. Es que esta situación es para que alguien renuncie del ministerio. Esta situación es para que ella no siga adelante. Pero hay algo que este hombre expresaba y decía: cuando llega la noche a tu vida, el único que puede consolarte y hacer que vuelva a amanecer se llama Cristo Jesús de Nazaret. ¿Cuál es la noche que tú estás pasando esta mañana? ¿Cuál es la noche que estás enfrentando, llena de problemas, llena de adversidades, llena de incertidumbre, llena de tantas cosas? Los discípulos están ahí en Jerusalén. Ha llegado la noche. Pero el problema que ellos tienen, el problema de nosotros, es que así como llegó la noche a los discípulos, también ha llegado la noche a nuestro corazón. Pero hoy ya no está el Señor en el centro. Ya no está el Señor en el centro. Por eso están llenos de miedo. Por eso no saben qué hacer.
Por eso están ahí inquietos que de un momento a otro van a llegar los soldados romanos y así como crucificaron a Jesús, también los van a crucificar a ellos. Pregunto de nuevo, ¿cuál es la noche que estás pasando? ¿Ha llegado la noche a tus finanzas? ¿Ya no te alcanza para poder salir con todos los gastos que tienes? ¿Ha llegado la noche a los problemas que tienes con tus hijos, en tu familia? ¿Ha llegado la noche a todos esos momentos difíciles? Es duro que llegue la noche. La noche siempre en la Biblia tiene una connotación de dolor, de desesperación, de difícil. Ha llegado la noche. Segunda expresión que ahí aparece en el texto. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, primero de la semana, estando, ¿cómo, hermanos? Las puertas cerradas. No quiero hablar de la arquitectura, cómo eran las casas de ese entonces, pero decir nada más algunas cosas rápidas. Generalmente las casas de ese entonces generalmente pasaban abiertas por el calor. Por ejemplo, en el campo, usted que ha visitado el interior de nuestro país, las casas del campo, ¿cómo permanecen? Abiertas las puertas. Ahí pasan las gallinas, ahí pasan los perros, ahí pasan todos los animales. Esa es, digamos, una de las cosas maravillosas del campo, que usted tiene todo abierto. Todo abierto. Lo único que se pone a veces en la noche es quizás una barda para que no entren animales y todo eso, pero el calor es sofocante. Aquí el texto es claro cuando dice, estando las puertas cerradas. Y hay otro texto paralelo que dice, estando las puertas cerradas, bien cerradas. En otras palabras, no solo le habían puesto una tranca, sino que tenía tranca arriba y tranca abajo. Quiere decir que nadie podía abrir esa puerta. Nadie podía abrirla. Y aquí viene el segundo punto. ¿Cuántas de las puertas en nuestra vida se nos han cerrado? No hay manera de abrirlas. Nos dijeron, mire, fíjese que ese crédito que usted solicitó, lastimosamente usted ya no aplica. Pero mire, fíjese que era para comprar la casita, la puerta se cerró. Se quedó sin un trabajo y llegó a la entrevista y le dieron tanta esperanza, le dieron expectativa. Mire, usted tiene todos los requisitos y lo más seguro es que le hablemos, pero ya pasaron 3 semanas y no le hablaron, la puerta se cerró. Se cerró la puerta de la señora que le fiaba la comida en la tienda de la colonia. Y le dice, mire, fíjese que ya no voy a poder fiarle porque ya se le hicieron $45 y para mí no me tiene cuenta pues estarle fiando porque yo le gano poquito a las cosas pero mire, si es para la comida yo se lo voy a pagar el 15 ya no puedo, yo también tengo que pagar aquí a los proveedores esto y lo otro y las puertas se le han cerrado. Qué difícil es que se le cierren puertas. Qué difícil es que se le cierre el chorro. La palabra ahí es cerrar. Qué difícil es que usted no tenga cómo maniobrar, cómo salir y decir, aquí me voy a ir. No, la puerta está cerrada. ¿Cómo hacemos? Voy a buscar a este chero que tengo ahí, a ver si me ayuda. Se cerró la puerta. Es más, ahora ya ni le contesta. O solo lo deja en visto. Qué duro es eso, hermano. Que se le cierren las puertas. Que esté pasando la noche. ¿Y cómo yo voy a hacer ahora, pues?
Porque antes que yo me quedaba sin trabajo, yo no me preocupaba, pues porque yo puedo hacerle frente, pero ahora la diferencia es que tengo 3 hipotes que mantener. ¿Cómo voy a hacer? Si el jefe de la empresa donde yo trabajo me dijo el 15, mira, hasta aquí llegas vos y ya no continúas. Así, hermano. La puerta se cerró. No recapacitamos en qué momento las cosas fueron reduciéndose hasta que la puerta está cerrada. Y la tercera frase: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. Y aquí viene no solamente los elementos de índole exterior que ellos están experimentando. Ellos están experimentando la nocturnidad que ha llegado a Jerusalén, y están experimentando que están cerradas sus puertas físicamente. Pero no solamente eso ocurre en la vida, cosas exteriores como el trabajo, como las enfermedades, como lo otro. No, también en el interior, y esto es lo peor. Ellos estaban reunidos y ¿qué tenían? Dice el pasaje: miedo. Vaya, una cosa es lo exterior que yo estoy pasando, pero otra cosa es cuando hay emociones en el interior que comienzan a aterrarme, que comienzan a desmoralizarme. Porque mire, por ejemplo, yo puedo tener una enfermedad exterior, pero en el interior yo puedo estar alegre y decir, esto es un propósito de Dios, esto es lo que sea, y lo voy a enfrentar como debe de ser. Hace poco a una colaboradora aquí le descubrieron que tenía no sé qué, y que esto y lo otro y aquello, y me la encontraba y le decía: pastor, mire, fíjese que quiero que ore por mí, porque me han descubierto esto y lo otro y aquello, y fíjese que me van a tener que hacer una operación, esto y lo otro. Pero me llamó la atención y digo: ¿con qué tranquilidad me lo está diciendo? ¿Con qué tranquilidad? Esa es la diferencia. Cuando Jesús no es el centro de tu vida, te mortificas. Una espinilla te ha salido y ¡ay! Hoy sí me va a dar cáncer, metástasis. Cuando Jesús no es el centro de tu vida. Pero cuando Jesús es el centro de tu vida, pase lo que pasa, pase lo que pase, venga lo que venga, tú estás asegurado y estás firme en la roca que es Cristo, y puedes expresar lo que dijo el apóstol Pablo: si vivimos, para Él vivimos; si morimos, para Él morimos; sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Pero eso es si el Señor está contigo, gloria a Dios. Pero eso es si el Señor es el centro de tu vida. Si el Señor no es el centro de tu vida, vas a comenzar a tener ese tipo de emociones interiores. Miedo, desesperación, depresión. Si Jesús no es el centro de tu vida, te van a invadir. Y te voy a decir algo más: las cosas en el interior son peores que las cosas exteriores. No sé si me voy a entender. Hace quizás en el 80 y algo, en los hospitales de los Estados Unidos, leía yo ese artículo. De repente ponían música y le decían a los enfermos que qué música querían, que esto y que lo otro y aquello. Pero después de un estudio que se desarrolló, se dieron cuenta que había música que los enfermos oían, que los hacían entrar en depresión, que los hacían entrar en miedo, que los hacían entrar en melancolía. ¿Y sabe qué le pasaba a los enfermos? Morían más rápido. Por eso prohibieron la música en los hospitales en esa época y dijeron no.
Porque ya es suficiente con que tengan una enfermedad como para que también en el interior se depriman. Y esas son las cosas que nosotros pasamos. Aquí hay gente que está sentada esta mañana que es cierto, están pasando una gran adversidad en el exterior, pero lo que más está haciendo que agonicen es lo que viven en su interior. No es nada más lo exterior, sino que lo que los está matando es esa carga que llevan, esa situación que llevan dentro que no los deja ser felices, que no los deja vivir, que no les da esperanza, que no les da nada. Pero esta mañana el Señor te manda a decir que tú no estás solo, porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El problema no es Dios, el problema es que tú lo sacaste del centro de tu vida. ¿En qué momento lo comenzaste a sacar al Señor de tu vida? Esa es la pregunta. Y este es el punto que queremos tratar esta mañana. ¿Cuándo fue que yo saqué al Señor de mi vida? ¿Cómo comencé yo a alejarme de Dios? ¿Cómo comencé yo a hacer que Dios no fuera el centro de mis prioridades? Sí, de repente comencé y dije, no voy a ir el miércoles al culto de estudio bíblico, que antes se llamaba estudio bíblico, hoy es noche de amigos. No voy a ir. Un día que falte. Y ese día que dejaste de asistir se volvió, como se dice la palabra, recurrente. Hoy ya no es un miércoles el que falta. Hoy ya tienes más de un año que no vienen los miércoles. ¿Alguien dice amén a eso? Poquito. Despacito. El viernes no, porque el viernes se hace un gran tráfico y llegar cansado a la iglesia. Y dejaste ya el viernes. No pasa nada. No es pecado. El problema es que el Señor poco a poco deja de estar en el centro de tu vida. Repito, yo no soy un pastor que te va a acusar que el pecado, que el infierno, que no. Lo que yo te estoy hablando es lo que te conviene a ti y lo que me conviene a mí. Pero dejó de ser el Señor el centro de tu existencia. Y de repente el viernes te dijeron los cheros, mira vos, ¿y por qué no vamos a dar una vuelta? Yo quizás fui una o dos veces con varios amigos que me decían, mira, el viernes vos que tan aburrido que la iglesia, mira, te vamos a invitar. Y no hacen nada malo. Íbamos a comer, íbamos con esto. Qué bonito, a 10 de la noche. Y nada fuera de orden, ni alcohol, ni nada. No, simplemente andar ahí con ellos, chabacaneando esto y lo otro, en el lenguaje de nuestra edad y todo eso. Pero de repente comencé a pensar yo, está bonito, está agradable. Pero hay un problema. Estos cheros que yo tengo, cuando llegue la noche a mi vida, no me van a sacar de esa noche. El único que me va a sacar es Dios. Y claro, eso es pegajoso. Y ya es cuestión de que ya ni ellos me decían, sino que yo les decía, ¿dónde vamos a ir el viernes vos? El Señor comenzó a salir del centro de mi vida. ¿Cómo comenzó el Señor a salir del centro de su vida? ¿A quién ha puesto ahí en el centro de su vida hoy? ¿Al hombre ese? ¿Lo ha puesto ahí en el centro de su vida? Hermanita. Todos los hombres fallamos. El único fiel es Dios. ¿A quién ha puesto en el centro de su vida? A esa mujer. Tenga cuidado. El centro de su vida no puede ser sustituido por hombre ni mujer, por hijos, por esposa, por esposo. El centro de su vida solamente tiene alguien que lo puede llenar y su nombre es Cristo Jesús de Nazaret.
ni negocios, ni dinero, ni nada. El que debe de ocupar ese lugar solamente es Dios. Si Dios no ocupa ese lugar, llegó la noche, usted no tiene ayuda. Se cierran las puertas y usted no tiene quien se las abra. Y se va a llenar en el interior, en lugar de tener esperanza, se va a llenar de miedo. Se va a llenar de amargura. Se va a llenar de dolor. Se va a llenar de soledad. ¿Por qué? Solo hay una razón. El Señor no está en medio. Y los discípulos ya habían vivido algo similar. Sí, pero la diferencia es que ahí estaba Jesús. Los discípulos ya habían tenido necesidades. Sí, por ejemplo, una vez no tenían que comer, pero ¿quién resolvía los problemas? El Señor. El mismo Pedro, se le enfermó la suegra. ¿Y quién se la sanó? Jesús. ¿Ve la diferencia? Que Jesús esté en medio de nosotros. No está en medio Jesús de nosotros. Ahí llega la noche, se cierran las puertas y yo tengo miedo. ¿Qué hacemos entonces, pastor? Leamos el texto. Donde dice, vuelvo a leer el 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. ¿Qué dice el pasaje, hermanos? Vino Jesús. Aquí hay tres acciones. La venida de Jesús. Segunda acción, dice, puesto en medio. Y la tercera acción, Él les dice, paz a vosotros. Porque el Señor puede llegar, pero el que lo tiene que poner de nuevo en el centro eres tú. El Señor va a llegar, te va a comenzar a hablar a través de sermones, a través de la lectura bíblica, a través de las alabanzas, a través de todo lo que usted quiera. El problema no es que el Señor llegue a nosotros, el problema es que de nuevo lo volvamos a poner al centro. Un nuevo comienzo. Un nuevo empezar. Ya no van a tener ese pavor, ya no van a tener esa situación, sino que ahora el Señor se puso en medio de ellos. Es decir, si se pone a un lado, algunos no lo iban a tener de frente. Si se pone a la par de un discípulo, ya iban a comenzar las situaciones. No, se pone en medio. Es que el centro es la clave. Y el Señor esta mañana a través de este mensaje nos está haciendo una reflexión a cada uno de nosotros y nos pregunta directamente a todos los que aquí estamos, ¿me vas a volver a poner en medio de tu vida? Porque esto no es cuestión del Señor, esto es cuestión de nosotros, hermanos. El que el Señor vuelva a ser el centro no es porque Él no quiera, es porque nosotros no queremos. Y hay algo maravilloso que el Señor tiene. ¿Qué es lo que el Señor tiene? Que cuando se pone en medio de ellos, si hubiera sido un ser humano el Señor, ¿qué es lo primero que hubiera hecho? Reclamarles, porque lo abandonaron en la hora más difícil. ¿Qué hicieron en el huerto de Getsemaní al ver a los soldados romanos apresar a Jesús? ¿Qué hicieron los discípulos? Salir corriendo. ¿Qué es lo primero desde lo humano que hubiera hecho Jesús? Reprocharles por haberlo abandonado. Quejarse porque ellos no superaron la prueba. Y eso quizás a veces es lo que nosotros pensamos. Que el Señor es alguien que va a venir a reclamarnos. Ajá, vos has sido infiel, desgraciado. Vos, yo te di tanta bendición, te di, y vos lo que has hecho es abandonarme. Creemos nosotros que así es el Señor, hermano. Y este texto es para ilustrarnos que el Señor no les llegó a reprochar nada ni a recriminar nada. Ay, si hubiéramos sido uno de nosotros. Si hubiera sido una hermanita del Táber, el Señor, que llega ahí donde los discípulos.
Yo les voy a decir un par de cosas a estos desgraciados. ¿Por qué me abandonaron cuando más lo necesité? ¿Por qué tal cosa? No, Jesús no es así. Jesús, en lugar de reprocharte porque has sido infiel y porque hemos sido infieles, Jesús lo que hace es abrirte los brazos y decirte: hijo mío, hija mía, volvamos a empezar. ¿Vas a hacer que el Señor sea el centro de tu vida de nuevo? ¿Vas a volver a darle la prioridad que el Señor tenía en tu vida? ¿Vas a volver a sentir lo que sentías por Dios? ¿Vas a volver a involucrarte en el servicio de todo corazón? ¿Vas a empezar de nuevo? Cuando hagamos eso, dice el texto, vino Jesús y puesto en medio de ellos, les dijo, como les dijo, paz a vosotros. La palabra que ocupa no es shalom, es la palabra eirene. Y eirene tiene que ver con tranquilizar su vida. Shalom es otro significado más completo, hebreo, pero la palabra que ahí ocupa es tranquilícense. Volvamos a empezar. Aquí no ha pasado nada. Solo hágame el centro de su existencia. Y no es eso lo que queremos, pues. Queremos que cuando llegue la noche, cuando las puertas se cierren y cuando tengamos miedo, ¿qué es lo que necesitamos, pues? Paz. Y quiero terminar con esta, se le llama en el análisis narrativo, esta antítesis. ¿Cómo comenzaron en el versículo 19? Estaban reunidos por miedo. Así empezaron, ¿verdad, hermanos? ¿Y qué dice el 20? Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. ¿Y los discípulos qué? Esta es la antítesis. Empezaron con miedo. ¿Y cómo terminaron? ¿Cómo terminaron? ¿Y por qué se regocijaron? ¿Por qué se regocijaron? Porque estaban viendo al Señor. Así que el Señor sea el que esta mañana nosotros iniciamos con miedo, con depresión, iniciamos con dolor, iniciamos con agonía. Pero cuando pongamos a Jesús en el centro, cuando tengamos a Jesús en el centro, ese temor desaparezca y venga la paz que solamente Dios la da. La paz os dejo, mi paz os doy, y yo nos la doy. ¿Qué va a hacer la diferencia? ¿Qué va a hacer la diferencia en todo esto? Volver a poner a Jesús en el centro. El día que nosotros volvamos a poner a Jesús en el centro, tendremos los mismos problemas. Solo hay una diferencia. Ya no estamos solos. Jesús está con nosotros. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Padre, muchos de nosotros hemos dejado que otras personas, que otras cosas ocupen el centro de nuestra vida. Pero esta mañana, a través de este texto, queremos que seas tú el que vuelvas a ocupar el lugar. Si usted se ha sentido tocado por la palabra, no por el predicador inútil que está acá al frente, no, tocado por la palabra, yo le invito a que pueda ponerse de pie y le vamos a pedir al Señor que Él sea el centro de nuestra existencia. Que Él sea el centro de nuestra vida. Nadie más. Ni el trabajo, ni el dinero,
ni personas. El Señor debe ser el centro. Póngase de pie si usted quiere pedirle a Dios. Porque ya no queremos vivir ese miedo que vivieron los discípulos. El texto ya no nos dio espacio al tiempo, pero el que llegó a abrir esas puertas fue el Señor. Ellos estaban con las puertas cerradas, pero el que llegó a abrirlas fue el Señor y los envió, dice el pasaje. Tú ya no te puedes encerrar en tus problemas. Ya no te puedes encerrar en tus enfermedades. Dios va a abrir puertas. Dios hará sendas donde no las hay. Si me buscan esa alabanza, sendas Dios hará a los hermanos de comunicaciones. El Señor va a abrir esa puerta que tú tanto estás esperando. El Señor te va a dar la paz que necesitas en este momento de adversidad, en este momento de dificultades. Solo tienes que hacerlo Él el centro de tu vida. Solo tienes que hacerlo Él la prioridad para que Él te dé la paz. Usted conoce este cántico, dígale al Señor. Donde piensas que no hay, Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará y un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará y un camino hará donde no lo hay. En la soledad Me guiará y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Y sendas Dios dará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, A su lado estaré. amor y fuerzas Me dará y un camino hará donde no. Pueden tomar su asiento, hermanos. Padre, tú vas a abrir esas puertas. Señor, tú vas a hacer que esa noche se transforme en un nuevo amanecer. Y tú vas a hacer que se quite ese temor y nos vas a dar paz. En esta actitud de oración, también quiero invitar si hay alguna persona que quiere aceptar al Señor. Si usted está acá y quiere aceptar a Cristo, ahí donde está, levante su mano para orar con usted y por usted. ¿Habrá alguien en esta mañana que quiera aceptar al Señor? Dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Habrá alguien esta mañana que quiera aceptar al Señor?
Póngase de pie. Hay hermanos servidores que caminan ahí cerca de donde usted está. Tu gracia me visitó, dice la alabanza, sanando mi corazón. Permita que la gracia del Señor le visite. Póngase de pie. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra. Oramos para que sigas enviando, Señor, de tu gracia a este lugar. Bendice desde ya el culto de las 10 de la mañana. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Y toda la iglesia dice amén y amén. Fuerte el aplauso al Señor, amados. Ha finalizado el mensaje. Que Dios nos bendiga a todos. Es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad Delgado. Dios te bendiga.